infecciones pleuropulmonares. A ver, el alumno que está con el micro abierto, por favor. Muy bien. Infecciones pleuropulmonares. Son procesos jóvenes infecciosos que van a comprometer a la pleura, esa serosa que, entre comillas, envuelve a los pulmones. Y también dice pulmonares, o sea, procesos infecciosos que van a comprometer al pulmón. De eso se trata la clase de hoy día. No se olviden que la pleura realmente no envuelve totalmente a los pulmones, o los pulmones no se encuentran dentro del espacio pleural. Son dos hojas cerradas en todos los sentidos y sobre eso se reclinan los pulmones. Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de esta clase. El primer punto se llama empiema pleural. Empiema significa pus en el espacio pleural, o sea, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Entonces, la definición la tienen ahí. Es la acumulación de pus en el espacio pleural que se encuentra entre la pleura visceral y la pleura parietal. Aquí en este esquema que tenemos abajo, vemos a un pulmón completamente sano. En cambio, este otro solamente se logra ver parcialmente. ¿Por qué? Porque aquí en la parte inferior está coleccionado pus. La pus se ve a la placa radiográfica de color blanco y los pulmones que están aireados se ven de color negro. Las causas que pueden dar un empiema o pus en el espacio pleural. Primero, es una infección que se disemina generalmente desde el pulmón, por eso dice pleuropulmonar, y que lleva a una acumulación de pus en ese espacio pleural. O sea, el pulmón se enferma, el pulmón hace un absceso, el pulmón hace bronquiectasia, el pulmón sufre una contusión que luego se infecta y desde los pulmones va a fluir la pus al espacio pleural. Miren lo que dice abajo. Se produce entonces por ruptura de un absceso pulmonar, o sea, la enfermedad primaria estaba en el pulmón, un absceso, pero ese absceso tiene que ver por dónde drenar y opta por salir al espacio pleural. Las bronquiectasias, que ya ustedes saben, jóvenes, que son dilataciones de los bronquios que pierden su forma recta y circular. Les salen unas especies de bolsitas, eso se llama bronquiectasia. Y en estas dilataciones se acumula muco o mucus que se infecta progresivamente. Y este mucus infectado con bacterias y otro tipo de gérmenes van a fluir hacia el espacio pleural, donde se va a convertir francamente en pus. Un infarto pulmonar, les decía, el pulmón a través de una contusión o simplemente de un bloqueo de su irrigación puede presentar un infarto, o sea, una zona de pulmón que se necrosa. Y como el pulmón se conecta con el exterior a través de los bronquios, de hecho que esa zona infartada se va a abscedar y ese absceso se va a abrir otra vez al espacio pleural. Los neumotórax también van a llevar aire contaminado con bacterias, porque dice neumotórax espontáneo, o una fístula broncopleural, por ejemplo, una tuberculosis, se rompe una bula, o sea, una ampolla, y de inicio, lógicamente, será aire solamente que llega al espacio pleural, pero como viene desde los pulmones, va a arrastrar gérmenes y finalmente se va a organizar en pus. La ruptura de un quiste hidatídico, igual, el quiste hidatídico es una lesión al interior del pulmón que si se rompe se infecta y contamina. Miren, ahí estamos hablando el último, tuberculosis pulmonar.
porque generalmente cuando el proceso de tuberculosis es avanzado forman estas bulas que se rompen. ¿Qué factores hay de riesgo para hacer empiema? Primero, una neumonía bacteriana. Las neumonías se producen por bacterias, en este caso, y hay zonas del pulmón que se van a infartar y a partir de ahí se constituye un absceso. El absceso pulmonar ya formado en el pulmón, que puede buscar, ya les he dicho, su drenaje espontáneo hacia el espacio pleural. Y cirugía torácica. Al hacer cirugía rompemos parénquima de pulmón, rompemos también bronquios, suturamos tejido pulmonar, pero a la vez que hacemos estas maniobras estamos exponiendo a la cavidad pleural a los gérmenes que están en la luz de los bronquios. Y finalmente lo que hemos mencionado, un traumatismo torácico de diverso grado que va a lesionar el pulmón. Rara vez dice por la introducción de una aguja, como hemos hecho, me acuerdo con ustedes en el seminario de anatomía que hemos tenido hace años, hay un procedimiento llamado toracocentesis, toracotomía, donde se emplean catéteres, sondas. Bueno, accidentalmente podemos perforar el pulmón y a partir de ahí introducir gérmenes, o hacerlo desde la parte externa con una aguja contaminada, si no tenemos cuidado de la asepsia y antisepsia, con una simple toracocentesis, que es introducir una aguja al espacio pleural, podemos introducir gérmenes y ocasionar un empiema pleural. Bueno, otros factores de riesgo es el reflujo gastroesofágico, o sea, esas personas que la famosa vinagrera, dice, ay, doctor, la comida se me regresa, eso es un reflujo. Y al pasar la comida del estómago hacia arriba, puede finalmente también aspirarse un poco hacia la vía respiratoria y este contenido gástrico puede pasar hacia los pulmones. La broncoaspiración no es otra cosa más que un paciente generalmente inconsciente que vomita, y con mayor razón, pues si el reflujo gastroesofágico, que es en una persona consciente, puede pasar a la vía respiratoria, con mayor razón un paciente inconsciente que vomita, se aspira y pasa pues el contenido del vómito a la vía respiratoria. Y va a seguir todo su proceso inflamatorio infeccioso y finalmente puede llegar al espacio pleural con contenido purulento. Muy bien, miren ustedes que los estudiosos han determinado que tiene fases la presencia de pus en el espacio pleural. Desde un inicio hasta el final se dan fases. Básicamente lo que buscan con esto los estudiosos es la didáctica para la docencia. Mira, la primera fase se llama exudativa. Exudativa no es otra cosa más que un proceso inflamatorio que exuda algo. Por ejemplo, cuando nosotros sometemos nuestros ojos a las bombas lacrimógenas, lagrimeamos, eso es como un exudado. En ese caso sería trasudado, porque exudado tiene una mayor carga de proteínas, es más denso, pero algo similar puede servir de ejemplo. Muy bien. Después de esta respuesta inflamatoria exudativa, ya comienzan a intervenir otro tipo de células y van a ese exudado convirtiéndole en fibrina, y la fibrina se organiza y hace un enrejado ahí de tal manera que va a terminar comprometiendo a las dos hojas pleurales, que nunca deben estar juntas entre las dos, nunca se deben pegar, siempre debe haber un mínimo espacio, aunque sea virtual, como decimos nosotros, entre la visceral y la parietal, pero no fijarse uno con el otro. Y la organizativa es una fase ya final, donde quedan ya las hojas juntas, pegadas, también se llama sinequiadas, y también que finalmente van a tenerlo al pulmón como en una cárcel, con una capa dura o de tejido fibroso que no le va a dejar expandir con la normalidad. Entonces hemos desarrollado acá las fases. La fase exudativa sucede desde que llega la bacteria, la responsable del proceso inflamatorio, hasta más o menos 2 días. Entonces hay una inflamación pleural
y hay salida de un líquido pleural acuoso, al comienzo un poco transparente, pero ya rico en proteínas, por eso se dice que es exudado, en cambio el trasudado es pobre en proteínas. Al comienzo vamos a encontrar pocos glóbulos blancos o leucocitos, menores de 15 células por mililitro cuando se hace el estudio en el laboratorio. Pero rápidamente estos leucocitos se incrementan. Ahora, las hojas pleurales se congestionan los dos, tanto la hoja pleural que está pegada al pulmón, la visceral, como también la parietal. Y cuando vamos al laboratorio hematológico, vamos a encontrar que la glucosa y el pH todavía en esta fase de hasta 2 días mantienen sus valores normales. Pero desde el momento que ya hay una inflamación y hay un exudado, ¿ese exudado de dónde viene? Del interior de los vasos sanguíneos. Y para eso tiene que haber aumento de la permeabilidad de esos vasos sanguíneos. Por eso dice aumento de la permeabilidad vascular, porque de allí es que va a salir el plasma se va a ir convirtiendo hasta en tejido fibroso. Muy bien, el tratamiento es con drenaje, toda colección, porque estamos hablando de pus, hay que drenar, hay que ir en busca de esa pus a través de drenes tubulares, en este caso generalmente se usan, no los planos, y la cobertura antibiótica. Pero jóvenes, hay que ver también cómo está la hemoglobina, cómo está el estado nutricional. Siempre que demos un tratamiento, tenemos que preguntarnos, ¿y cómo están nuestros aliados que dependen del paciente? Porque el antibiótico va a actuar desde afuera, el drenaje también es un procedimiento desde afuera, pero ese organismo, ¿con qué va a contribuir? Si está en un paciente pálido, desnutrido el problema, tenemos que atacar también esas falencias que tiene el paciente, porque si no su evolución va a ser muy torpe. Jóvenes, cuando se logra retirar todo la pus, se recupera ya lógicamente la posibilidad de que las pleuras se acerquen entre ellas, ya no se separan, y el pulmón lógicamente se va a expandir ya con facilidad, ¿no? Y al expandirse también sirve como que está exprimiendo el espacio pleural para que lo poco que queda de material purulento pueda seguir saliendo. Este drenaje, jóvenes, va de un día hasta 3, 4, 5 días, pero va a depender pues de la cantidad de pus que va drenando día a día. Si al comienzo sacamos, por decir, 800 de pus y al otro día 500 y al otro día 200 y después baja a 50, ya es el momento en que se debe retirar el dren tubular, lógicamente. Bien, la segunda fase es la fibrino purulenta. Miren, aquí el líquido ya es más turbio, más espeso. Los depósitos de fibrina se ven ya en la superficie de las pleuras, tanto parietal como visceral. Y hay cantidad de células, ya no 500. Y es incontable el número de células, o sea, de glóbulos blancos o leucocitos, básicamente los neutrófilos. La glucosa ya está consumida por estas bacterias que están dentro de la pus. Por lo tanto, la glucosa es un factor importante para determinar en qué fase estamos. La glucosa que estaba normal en la primera fase ahora está disminuida. Ustedes saben, normalmente más o menos es un promedio de 110 a 120, la glucosa bajará pues a 60. Y el pH, miren jóvenes, va a ser menos de 7.2, menos. O sea, va a ser un pH cada vez más ácido. Muy bien. En esta fase se da inicio ya a la fijación ya del pulmón, como que el pulmón quiere ya o pierde ya su capacidad de expandirse y se siente como fijado ya por las pleuras. Y hay un depósito pues en toda la superficie pleural de fibrina. Y esto va generalmente de 3 hasta las 2 semanas o 15 días, la fase fibrino purulenta. Finalmente tenemos la fase de organización o organizativa. La fase también se divide esta fase en dos, ¿no? Una temprana y una tardía. Esto vaya de la segunda semana, o sea, de los 15 días hasta la 8ª semana, hasta el segundo mes. Aquí hay gran proliferación de fibroblastos, miren ustedes, o sea,
ya se comienza a fijar las dos pleuras y las dos pleuras se pegan al pulmón y prácticamente lo encarceran. La membrana fibrinosa atrapa al pulmón, lo encarcera, ¿no? Muy bien. Las capas de fibrina se ponen uno tras otro. La pus puede drenar al pulmón, al revés, miren, ¿ve? Si del pulmón se inició drenándose a la cavidad pleural, ahora por esta fibrina, la pus se colecciona en espacios múltiples, porque la fibrina comienza a hacer compartimientos y la pus queda retenido en compartimientos, o sea, ya es más difícil drenar. Al comienzo era cuestión de meter nomás el tubo al espacio pleural y como la pus estaba ahí, todito salía. Pero ahora la pus también está encarcerado, ya es más difícil, hay que dirigirlo ya a la punción con ecografía para llegar a los pozos de pus. Y este es el momento en que se pueden producir fístulas desde los pulmones hacia el espacio pleural. Entonces puede haber fístulas broncopulmonares, ¿no? Muy bien. Aquí no solamente proliferan los fibroblastos, sino que se aumentan o se producen nuevos vasos sanguíneos para alimentar a este nuevo tejido. Y el tratamiento aquí ya no es drenaje, hay que ir a abrir a la cavidad torácica a través de una toracotomía mayor, o sea, una operación de tórax grande, ya no esas pequeñas que son para aspirado de pus. Hay que ir y hacer la operación de liberación del pulmón que está en una cárcel, encarcelado, ¿no? Entonces hay que ir a trabajar a nivel de las pleuras, retirando esas pleuras de su fijación al pulmón, ¿no? Se llama decorticación pulmonar el procedimiento a realizar. Muy bien, esta misma fase hay una tardía, donde ya el pulmón definitivamente está colapsado, ¿no? Concluye, como dicen, la neoformación de vasos sanguíneos nuevos y se fija las pleuras. Esa fijación se llama paquipleuritis o paquipleura. Entonces, ya no puedes ya separar las dos hojas, desaparece, como dice ahí, el plano de clivaje o el plano de separación. Los fibroblastos están bien unidos entre ellos, formando bandas de tejido fibroso. Retraen o jalan ya el mediastino hacia el otro lado, entonces hay una desviación del mediastino. El diafragma también es traccionado, o sea, en vez de verse casi plano, que es normalmente en las radiografías de tórax, se nota un abombamiento porque ha sido retraído por la fibrina, por la fibrosis. ¿Ven? Entonces, hasta los espacios intercostales disminuyen. La columna vertebral también se puede desviar, depende de cuánto es la tracción de esta fibrosis que se ha organizado. Entonces, no hay que permitir, jóvenes, que un piotórax evolucione hasta esta última etapa porque prácticamente se pierde la posibilidad de liberarle al pulmón. Muy bien, el cuadro clínico del piotórax o empiema pleural es lógicamente la fiebre, tiene que haber fiebre. Al estar comprometido el hemitórax va a haber taquipnea porque hay que compensar respirando más rápido porque solamente va a estar bien un lado de hemitórax, ¿no? Va a haber dolor porque las pleuras están comprometidas. Si hay comunicación bronquial va a haber expectoración purulenta y al laboratorio, lógicamente, los glóbulos blancos muy elevados. El tratamiento, el drenaje, hemos dicho, del líquido purulento que hay que hacer en las primeras etapas. El antibiótico de ley, altas dosis y más de uno. Y lo que les he dicho, el soporte nutricional, si el paciente es anémico, es desnutrido, transfusión de sangre, según el caso, ¿no? Con una hemoglobina menor de 10, obligado a que hace transfusión porque es un aliado para combatir las infecciones y la desnutrición. Muy bien, el otro punto es el absceso pulmonar, que se forma también por diferentes causas. Es una infección necrosante.
del pulmón. Se necrosa, se pierde, se muere una parte del pulmón por las bacterias, ¿no? Es una lesión cavitaria, es un hueco repleta de pus, pero cuando se abre al exterior sale pues un poco la pus y esa cavidad queda ya mixta con pus y con aire, ¿no? Muy bien. ¿Por qué puede producirse un absceso pulmonar? Primero, por aspiración de secreciones, como les digo, inconsciente, un drogadicto que queda dormido en la calle, que vomita y se aspira, o un paciente inconsciente que está siendo de repente hasta intervenido y vomita inconscientemente y aspira ese contenido. Por eso es que las operaciones con anestesia general tienen un globo que se infla para cerrar totalmente la luz de la tráquea y no permitir que el vómito pase al aparato respiratorio. Una obstrucción endobronquial, que puede ser, ¿por qué? Por un tumor en los bronquios o porque te has atragantado. Y más raro es a través de la sangre misma, ¿no? Una siembra hematógena que va a asentar en los pulmones, un poco menos frecuente. La clasificación según la evolución del absceso pulmonar hay abscesos agudos que se consideran cuando tienen hasta 6 semanas de evolución y crónicos es más de 6 semanas, más de mes y medio. Y también vamos a tener pacientes con un solo absceso, con abscesos múltiples o también pueden haber abscesos en ambos pulmones. Cuando es por aspiración, más va al pulmón derecho, ya saben ustedes, por la anatomía de los bronquios, pero eso no exime que también del flujo aspirado pueda ir al pulmón izquierdo y tener abscesos en ambos lados. El cuadro clínico es un paciente, lógicamente, que se cansa, no ve que no está respirando bien porque hay un pulmón afectado. Hay pérdida de peso porque no hay hambre. La fiebre va a estar presente desde el momento que es un absceso. La sudoración muchas veces profusa. La respiración es acelerada. Hay tos y el esputo, como va a ser purulento, va a ser también de mal olor. El diagnóstico, jóvenes, primero por el cuadro clínico. No se olviden que todos los diagnósticos deberíamos hacerlo por el cuadro clínico. No hay que apoyarnos mucho en el laboratorio y en los exámenes imagenológicos. Debemos siempre, jóvenes, que es lo que yo les recalco, haciendo bien nuestra carrera, muy pocas veces necesitamos auxiliarnos en el laboratorio y las imágenes. Muy bien. En los rayos X se ve pues la imagen redondeada, blanca, porque todo lo que es líquido se ve blanco, hemos dicho, y lo que es aire se ve negro. Y el neumatocele es lo que les he mencionado en denantes, que es mixto, el bulto que logramos ver en la radiografía, hacia abajo la pus y hacia arriba el aire. Este es un paciente que ya comenzó a expectorar y está vaciándose progresivamente la cavidad del absceso. Y lógicamente todo absceso produce en el ser humano una reacción de defensa. El ser humano crea un límite fibroso, le dice, mira absceso, de aquí no vas a avanzar, yo te voy a rodear con un tejido fibroso. Entonces por eso en la placa se ve nítidamente que el absceso está delimitado por tejido fibroso que depende del huésped o del paciente. Bueno, la tomografía con mayor razón, si los rayos X nos permiten ver eso, la tomografía, que también son prácticamente imágenes radiográficas, nos van a ayudar también a delimitar bien y sobre todo a ver si hay uno, dos o si es bilateral el problema. Muy bien, acá tienen una placa radiográfica, ¿no?, que nos permite ver acá un absceso más o menos de regular tamaño. Miren, ve, acá está la fibrosis, la fibrosis, la fibrosis, ¿no? La fibrosis. Y acá hay aire nomás ya, ¿no? Y acá en la base muy poca pus. Muy bien. El tratamiento primero médico, lógicamente, y el médico abarca, no se olviden, esas medidas generales que dice acá, se refiere justamente a ver la anemia y a ver la desnutrición, y estos son los antibióticos que deben ser de amplio espectro y más de uno. Y finalmente a veces hay que ir a drenarlo a través de una intervención quirúrgica.
Muy bien, el otro punto es la bronquiectasia, que son las dilataciones que sufren los bronquios. Los bronquios siempre deben ser tubos rectos. ¿Para qué? Para que los cilios, que son los barredores permanentes del mucus que hay siempre como lubricante en la luz de los bronquios, ese mucus debe progresar de la parte más inferior a la parte superior para motivar en nosotros ese acto de defensa que se llama tos. Todo ser humano tose de 3 a 5 veces por día y la finalidad es terminar de limpiar o concluir el trabajo de los cilios, limpiando los bronquios. Pero ¿qué pasa si estos bronquios sufren esas dilataciones? Se va a secuestrar el moco ahí. Y en esa parte no va a haber ni cilios siquiera para que entren esas cavidades y retiren ese moco y le saquen a la luz del bronquio. No es posible ya porque ha habido lesión de la mucosa. Entonces ese mucus se va a contaminar porque todos los bronquios tienen pues sus bacterias porque están en comunicación con el exterior. Entonces, en estas dilataciones vamos a tener material purulento finalmente. Miren, es una dilatación irreversible, no hay curación ya, no hay cómo entrar, no hay hombrecitos chiquititos como hormiguitas que entren a corregir eso, no hay forma de entrar. Muy bien, entonces irreversible de uno o de varios broncos, puede estar en un pulmón o en los dos pulmones, ¿no? Y estas bronquiectasias se dan generalmente por procesos infecciosos a repetición, o sea, bronquitis crónica, en tuberculosos que son crónicos, en asmáticos que viven tosiendo. Entonces, en eso rompen algunas estructuras de la pared del bronquio y este termina dilatándose. Y también puede darse por problemas que uno viene trayendo al nacer, ¿no? Congénitos. Muy bien, ahí estamos viendo. La etiología o causa son infecciones respiratorias crónicas, la fibrosis quística, que es un proceso que traemos al nacer, la discinesia ciliar es igual, congénito, y la inmunodeficiencia, ¿no? En todo paciente que está inmunodeprimido hay falta de muchos elementos que justamente dan forma y mantienen a los tejidos indemnes. Al estar inmunodeficiente en proteínas y defensas, es más fácil de adquirir las infecciones y que estos tubos bronquiales pierdan su forma original. Las causas otra vez, obstrucción de vías respiratorias por aspirado, por tumores, parecido al del absceso, la retención de moco y por lo tanto la lesión final de la pared del bronquio también va a ser por alguna obstrucción por diferentes causas. Inhalación de sustancias tóxicas que te hagan toser y finalmente termines debilitando tus bronquios en la tuberculosis, en el asma bronquial, que ya lo hemos mencionado. Y miren ustedes esta imagen, este es un corte transversal de un bronquio sanito. Miren pues su aparato de cilios y el moco, este es el moco. Siempre hay lubricación al interior de un bronquio. Y aquí están los cilios, no sé si ven acá como si fuera un cepillo, el cepillo que lavamos nuestros dientes tiene sus cerditas ahí de plastiquito, acá también es similar. O también pueden hacerse la idea que es un 100 pies, los que hemos visto 100 pies, vemos miles de piececitos derechitos en la parte ventral de un 100 pies. Los cilios son como 100 pies, ¿no? Ellos están barriendo nomás este mucus para nosotros botarlo, o sea, no debe acumularse más de lo que estamos viendo acá. Pero ¿qué pasa cuando este bronquio pierde ya su epitelio? Mírenme, este es el epitelio ciliar. Ha perdido y se ha dilatado. El moco que era poco, ahora el moco es abundante y este moco se contamina. Estos pacientes tienen que dormir desde la cadera ya elevada, no usar almohadas para que puedan drenar ese moco que está en exceso y poderlo eliminar por la mañana. El paciente que sufre bronquiectasia tose y tose al levantarse. Busca limpiar sus bronquios a través del drenaje postural que ha hecho durante el sueño. Muy bien. Como les he dicho al comienzo, esta bronquiectasia puede ser en un solo pulmón o en dos.
Yo he tenido el caso de una señora que hasta ahora me visita y bueno, como anécdota también les contaré que a pesar que el esposo ha luchado duro porque esta señora salga adelante, qué problemas habrán habido, hasta se han separado y la señora no reparó, se habrá sentido bien que puede seguir viviendo con un pulmón y se separó porque a la señora se le sacó un pulmón porque ella tenía bronquitis en ambos lados, pero en el izquierdo era mucho más el compromiso. Entonces se tuvo que hacer la neumectomía y hasta ahora vive la señora con un solo pulmón y está muy saludable. Muy bien, las formas de estas dilataciones pueden ser en forma cilíndrica, todos sabemos lo que es un cilindro, en forma varicosa cuando ya aparece una culebra y en forma de sacos cuando son solamente dilataciones circulares, ¿no? Esas son las formas en que se presentan estas dilataciones bronquiales llamadas bronquiectasias. Aquí está. Esto puede ser bronquio normal, miren ustedes, todo es recto, las divisiones, todo es recto, no pasa nada. Aquí sí ya se engrosaron ya. Miren, el doble o el triple. Esto ya es dilataciones en forma cilíndrica, siguen la misma forma que tenía el bronquio. Acá ya es en forma de saculaciones, ¿no? Esta es otra forma de presentarse. Y esta ya es varicosa, tortuosa, son las formas de presentación de las bronquiectasias. Muy bien, la otra patología que contempla la clase de hoy es la hidatidosis pulmonar, que ustedes saben es una zoonosis, es una parasitosis, ¿no? Es una enfermedad producida por el Echinococcus granulosus. Ustedes en este momento me imagino que se están trasladando mentalmente a su clase de parasitología. Me imagino que en el microscopio ustedes han visto el Echinococcus. Muy bien. El problema es que es la forma larvaria la que parasita el intestino del perro, ¿no? Ahí se hace adulto también y también se infecta el ser humano accidentalmente al comer vísceras contaminadas, ¿no? El ser humano es un intermediario, huésped intermediario. Muy bien. ¿Cuál es el ciclo vital de este parásito? Es conveniente recordarlo, pero realmente para el curso de cirugía 2 casi no interesaría porque esto ustedes ya lo han hecho en parasitología y para qué repetirlo ahora, pero lo vamos a hacer. Lo único que aquí nos interesa es saber que ya está el quiste ya en el ser humano y cómo vamos a sacar ese quiste. Eso nomás sería todo el tema, pero sería demasiado cortito, entonces hay que recordar el ciclo vital. Mira, en el perro, en sus intestinos está el gusano adulto. Si es adulto, este adulto pues va a poner huevos. Entonces el perro va a eliminar huevos a través de sus heces porque tiene el gusano adulto con capacidad de producir huevitos. Estos huevos van a ser ingeridos en el suelo por las ovejas que pastan pues las grandes extensiones de terreno donde están ellos, por las vacas. Todo animal que pasta y va con su boca adquiriendo los alimentos del suelo, las cabras, ellos van a ingerir estos huevos. Y una vez estos huevos en sus intestinos van a romperse, se rompen y sale el famoso embrión hexacanto, ¿no? Ese embrión que me imagino se están acordando ustedes cuando con su microscopio han visto en el curso de parasitología. Porque si no han llevado un curso así, mirándole al parásito, cada alumno con su microscopio y más o menos sus 10 láminas, porque así nos dan de 10 a 15 láminas nos dan por alumno nuestro microscopio, 2 horas de práctica con nuestro profesor dando la vuelta para llamarle cuando tengamos alguna dificultad de identificación. Yo recuerdo a mi profesor, a mí me enseñó el doctor Gutiérrez, que era un excelente médico arequipeño que venía desde Pisco, 6 de la mañana era nuestra clase, porque él tenía que regresar a su hospital, él venía de Pisco hacia Ica, que casi es unos 45 minutos. Él nos hacía la clase bien temprano y se regresaba porque tenía que entrar a trabajar, muy bueno. Y la práctica nos han hecho otros profesores. Mínimo 2 profesores teníamos en el ambiente dando vuelta. Luego de que ellos incluso primero ya nos han hecho ver los parásitos a través de unas proyecciones que se hacían directamente en la pared
y una vez terminadas las proyecciones de las 10 a 12 láminas, nos daban a cada alumno nuestras 10 a 12 láminas y nos íbamos al salón de prácticas. ¿Cómo no vamos a aprender y cómo no vamos a recordar esos hermosos momentos? Son películas que quedan para toda la vida. Muy bien. Yo espero que ustedes también estén haciendo esa clase de cursos, ¿no? Igual es en patología. Patología también son 10 a 12 láminas por cada práctica. Y las prácticas son pues un montón, ¿no? Porque son 8 capítulos que tiene patología, por ejemplo. Histología también tiene 8 capítulos. Muy bien, este embrión hexacanto que eclosionó o salió cuando el huevito se rompió, va a ser absorbido ya pues por nuestros intestinos. No se olviden que la absorción finalmente es recolectada o colectada por la vena porta, y esta vena porta le va a llevar al hígado y por lo tanto a través del hígado llegará a la circulación general. Miren cómo puede invadir a todo el cuerpo, por eso estos parásitos lo encontramos no solamente en el hígado, están en el pulmón, puede estar en el cerebro, está en el mesenterio y en lugares impensados, porque a través de la sangre pueden finalmente asentar ya en diferentes partes del cuerpo. Muy bien, este embrión hexacanto entonces va a llegar al hígado y circulación general, ¿no? De animales también, porque ellos son los que generalmente van a comer vísceras con estos embriones. El perro come las vísceras de estas vacas que ya tienen el quiste ya en su hígado, tienen el quiste en sus pulmones. El perro va a comer esas vísceras que están con los quistes. Y otra vez los escólex se hacen adultos en el intestino del perro. Otra vez. Y el hombre es un huésped intermediario, como si fuera como si fuera un perro que también come vísceras, ¿no? Contaminadas, porque nosotros también comemos. Las vacas, comemos cabrito en la sierra sobre todo. Muy bien, las cabras igualmente. Muy bien, la estructura del quiste es lo que nos interesa como curso. Primero, el quiste, al igual que un absceso, ¿se acuerdan que les he dicho? Es un proceso extraño, es algo extraño que está en el pulmón. Entonces el cuerpo va a responder con una reacción inflamatoria, fibrótica. Al final se hace fibrosis y le dice, de aquí no sales, voy a tratar de que no crezcas más. Eso se llama periquística, que es un tejido fibroso que va a depender del hombre. En este caso estamos hablando de un hombre que tenga pues sus quistes, ya sea en el hígado o en el pulmón. Como estamos en tórax, nos concentramos más en quiste hidatídico pulmonar. Muy bien, y lo que va a tener el quiste son dos capas, una capa laminada que parece jóvenes, así como las bicicletas, las motos y los carros, sobre todo antes tenían pues cámara. Las pelotas también tenían cámara. Yo he jugado con muchas pelotas fabricadas sobre todo en Arequipa, esa marca, había una marca Huracán, muy conocida la marca Huracán en pelotas. Y bueno, tenía también su cámara, pues. Y esa cámara nosotros les llamábamos bladder. Bladder es como decir vejiga, pues una bolsa. Y este quiste, jóvenes, tiene exacto una cámara ahí adentro que le llaman capa laminada, solamente que es de color crema. Generalmente las cámaras de los carros, de las motos, de las bicicletas son de color negro. Aquí es crema, pero es similar. Miren cómo yo les hago esa comparación. Es gruesa, es resistente, la capa laminada, que es una estructura importante del quiste. Y en esa capa laminada está así como en otros tejidos, así como en el bronquio, así como en los uréteres, en la uretra que tenemos nosotros epitelio, ahí está su epitelio también, que se llama capa germinativa. Y germinativa, ¿por qué? Porque a partir de esta capa van a darse origen a diferentes elementos de este quiste que van a parasitar su interior. Ahora vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Este es un quiste ya alojado, ya sea en el pulmón, hemos dicho hasta en el mesenterio, está en el cerebro,
en el pulmón. Esta parte es la reacción inflamatoria del ser humano. Esta es la periquística o capa adventicia. ¿Ve? Y este grueso que le han hecho acá medio oscurito es realmente crema, de color crema. Esta es la porción laminar. Esto es un elemento del quiste. Y aquí está una especie de epitelio, que no es otra cosa más que la capa germinativa. Si dice germinativa, germina algo, da origen a estructuras. Y miren, ustedes ven, una yema, y esa yema ya madura y se hace ya vesícula prolígera. Eso han visto ustedes en parasitología. Y estos se van a romper y forman los protocolex, salen a la luz. Este es un líquido en el cual ellos nadan. Miren ustedes. Esto hay que ir a sacar, jóvenes. Y cuando se opera, voy a adelantarme, lógicamente que has incidido primero la pared de torácica, la piel, el brazo cutáneo, o has metido el laparoscopio, pero perforando la pared. Lógicamente que vas a perforar también la hoja parietal, llega hacia el pulmón y vas a hacer un orificio aquí, vas a entrar por esta capa adventicia, un orificio haces. Pero como este líquido es altamente alergizante, que puede producir un shock anafiláctico y se muere tu paciente en pleno acto operatorio, lo que hay que tratar es que nada de este interior escape al exterior durante la operación. Entonces hay que hacer un orificio bien pequeñito, de tal manera que entre el tubo, inmediatamente aspiramos la tercera parte más o menos de lo que hemos calculado que hay adentro. No se olviden que la ecografía, la tomografía nos van a dar un cálculo que tiene, por decir, 1500 de líquido. Entonces, un tercio sería 500. Entonces, al meter el tubo o meter una aguja especial con llave de triple vía, yo tengo que aspirar 500. Un tercio nomás se aspira. Y ese 500 ya lo llevas afuera, una riñonera, todo. Y esos 500 lo devuelves de nuevo, pero ya no en ese líquido hidatídico, sino lo devuelves en una sustancia llamada hipertónica, que no es otra cosa más que el cloruro de sodio al 10% o al 15%. Ustedes saben, el cloruro de sodio no viene ni siquiera al 1%, viene a 0.9%, ¿no? No llega ni a 1%. Entonces hay que preparar ese cloruro al 10% o al 15%. Tiene que ser bien salada ese cloruro, bien salado, y has aspirado 500 y metes 500 de esa sustancia hipertónica. Y nosotros ya conocemos por bioquímica cómo actúa una sustancia hipertónica de un medio, ¿no? Como este. Todito estos elementos que están viendo acá van a destruirse, van a ser destruidos, van a eclosionarse, van a romper y van a fallecer, van a perder su vitalidad por esa sustancia hipertónica. Y esta muerte ocurre entre 5 a 10 minutos. Entonces uno deja esos 500 de solución hipertónica y te pones a conversar con tus amigos y colegas que te están ayudando en la operación con el reloj calculando 10 minutos. Después de 10 minutos, jóvenes, se aspira ya todito, pero igualito cuidándonos de que no caiga ninguna gota a la cavidad, porque si no, nuestro paciente puede entrar en shock anafiláctico. A pesar que ya están muertos, uno tiene que cuidarse hasta el final en este acto operatorio. Entonces, una vez que has retirado ya todo, ¿terminó ya la operación? No, hay que volver a dejar la sustancia hipertónica un tercio más o menos de lo que hemos calculado en volúmenes. Y hemos dicho que el volumen es 1500, un tercio va a ser 500. Otra vez hay que dejar 500 ahí y eso va a terminar pues de esterilizar prácticamente toda la cavidad, si es que ha quedado algún elemento vivo todavía ahí adentro. Y ese líquido va a ir saliendo ya poco a poco a través del dren, porque hay que dejar un dren y ese líquido dentro de esa cavidad que realmente ya va a estar constituido solamente por la periquística, porque durante la operación se saca la laminar, se saca la porción germinativa y supuestamente se retira todos estos elementos del parásito. Ahora van a ver, por ahí creo que tengo un video. Dice bien claro que aquí se observan, ¿no?, las capas germinal y laminar del parásito envueltos
etcétera, etcétera. Seguimos. Muy bien, tratamiento quirúrgico de este quiste hidatídico pulmonar. Mira lo que dice ahí. Antes de hacer la perforación para aspirar un tercio, hay que circundar al quiste con gasas humedecidas con esa misma sustancia hipertónica que hemos preparado. De ahí aspiramos, dice acá, un tercio del volumen total. Ya les mencioné, ya les dije. Y se reemplaza este líquido extraído con esa sustancia hipertónica. Si sacamos 500, le reemplazamos con 500 de sustancia hipertónica. Muy bien. Luego de 5 a 10 minutos se aspira ya todo el líquido del quiste. También ya les dije. Y de ahí se procede a desprender la capa laminada y la germinativa, salen juntas. Se deja el drenaje en la cavidad quística. Generalmente puede ser tubular y puede ser plano también, pero agregando esa solución hipertónica, un tercio también hemos dicho de lo que más o menos ha sido toda la capacidad del quiste. Muy bien. Muy bien, aquí vamos a ver ustedes, van a tener la suerte de ver un video, que ojalá puedan escucharle también el audio, a veces no hay audio, vamos a ver si está el video o no está el video. Bueno, pero aquí lo que están viendo ustedes es esa capa germinativa, miren, ¿eh? Que está en las manos de los cirujanos, miren el color crema, y es como una cámara, ya pues desinflada ya, mira, ven. No sé qué término usarán ustedes acá, nosotros de niños, de jovencitos en San Martín decimos, esa es una bolsa ya capacha. Capacha, o sea, parcialmente ya inflada o parcialmente desinflada, como quieran. Ya no está redondito. ¿Por qué? Porque ha perdido pues todo su líquido. Pero miren, hijos, es brillante, cremoso y grueso. Y menos mal, fácilmente se desprende de la periquística. Eso es lo bueno, facilito, se le va sacando así como se saca la placenta cuando se atiende un parto. Hay que sacar con cuidadito la placenta y la placenta se va desprendiendo. Igualito me hace recordar esto las veces que he operado, así se le extrae con cuidado para que no se rompa. Muy bien, eso sería todo, hijos, respecto a la clase del día de hoy y todas las entidades que hemos abordado en relación al tema. Entonces, hemos concluido con la segunda clase y como les he dicho al inicio, mañana nuestra clase va a ser a las 8 de la noche. Si hay un atraso, yo lo voy a comunicar a la delegada primero. Ahora, sobre esta intervención, hijos, pueden revisar videos en YouTube. Hoy en día se hace a cielo abierto, o sea, haces una incisión grande de más o menos unos 8 o 10 centímetros en los espacios intercostales, depende de qué pulmón sea el derecho y el izquierdo. Lo separas con unos separadores de barra, de metal, que son fuertes para separar las costillas, y expones pues la pleura, abres la pleura, llegas al pulmón, localizas el quiste, y le haces el aspirado a través de una aguja número 20, 16, gruesas, que lo adaptas a una llave de triple vía para que, por un lado, depende de la llavecita, pones, voy a aspirar ese tercio de líquido. Una vez que se ha aspirado, ahora voy a devolverle, pero ya en sustancia hipertónica. Pero hay otra técnica ya ahora que les he dicho, que es a través de la cirugía laparoscópica. En vez de hacer corte, hace solamente unas punciones pequeñas a través de heriditas pues, de 1,5 centímetros. Y con esos tubos o ¿cómo se llama? Los elementos de la cirugía laparoscópica que van con su cámara, a través de esos tubos también se introducen aspiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocen ustedes la misma técnica que se usa para operaciones en abdomen, se hace acá también, solamente que vamos a ir en busca del quiste, le vamos a perforar con una de las pinzas, le vamos a aspirar, le vamos a poner la sustancia hipertónica, igualito como si fuera a cielo abierto. Entonces revisen cirugía laparoscópica para tratamiento del quiste hidatídico o a cielo abierto también. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención
Y al igual que la primera clase, voy a pasarle ahorita las diapositivas a la delegada para que ella comparta con ustedes. Muy buenas noches. Buenas Buenas, noches. muchas gracias. Muy bien, hijos. A estudiar, estudiar y estudiar. No se olviden.